Estimados alumnos, buenas tardes. Vamos a comenzar la videoconferencia a la que os hemos invitado y os vamos a pedir a todos que desactivéis durante el tiempo que dura la exposición de nuestro invitado, que apaguemos tanto las webcam como los micros para evitar acoples, para dejar la imagen de la cámara a nuestro ponente, ¿vale? Porque al final sí que vamos a reservar un espacio de coloquio en el que sí que vamos a poder compartir, estar todos interviniendo, pero sí que nos gustaría pediros que al inicio, pues eso, apaguemos los dispositivos para que sea más cómodo y sobre todo evitar cualquier interrupción o acople o de sonido que haga incómoda la sesión, ¿de acuerdo? Así que nada, en un minuto ya vamos a comenzar. Por eso estáis viendo que estoy desactivando los micrófonos y estoy desactivando las webcam. Y también eso, agradezco vuestra colaboración, que veo que también estáis poniendo de vuestra parte. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes a todos. Quiero daros la bienvenida a este coloquio, a esta videoconferencia online que vamos a compartir esta tarde. Lo primero, agradeceros vuestra asistencia y a continuación presentaros lo que será el coloquio online que vamos a llevar a cabo. Las nuevas oportunidades en la explotación de carreteras con el reciclado de filmes con cementos es una realidad que a muchos de vosotros le puede parecer y sin duda les parecerá le parece un tema interesante y tiene muchas aplicaciones que van a ser digamos expuestas por uno de los mayores expertos, como es Jesús Díaz Minguela. Jesús es doctor, ingeniero de caminos, canales y puertos y director técnico de IECA. Además de estas funciones, es coautor de numerosos manuales técnicos y publicaciones especializadas en el ámbito de la utilización del cemento en filmes publicados por organismos e instituciones a nivel internacional, y además también ha sido 3 veces ponente general del Congreso Nacional de Filmes organizado por la Asociación Española de Carreteras. El coloquio tendrá una duración aproximadamente de en torno a 1 hora y se dividirá en 2 partes fundamentales. Una primera parte de aproximadamente unos 30 minutos en la cual Jesús hará una presentación magistral de esa ponencia que os tiene preparada a todos vosotros, para a continuación entrar en un debate entre todos, donde la idea es pues que se convierta también este evento en un espacio para compartir experiencias, para resolver dudas y para que a la finalización os podáis llevar algunas cosas resueltas que os ayuden en vuestro día a día. Bueno, yo sin más deciros que tenéis el chat abierto para que podáis hacer vuestras preguntas. Yo creo que lo importante, aunque eso es algo que decidirá Jesús, lo importante es que esas preguntas sean respondidas en el turno de debate, un poco para enriquecer lo que es la charla y lo que es la videoconferencia. Yo sin más doy paso a Jesús, al que también agradezco muchísimo su presencia en este coloquio. Jesús, cuando quieras. Muchas gracias, Manuel. Buenas tardes a todos los que están en el continente europeo y buenos días a los que están en el continente americano. Creo que son mayoría en este caso. Vamos a ver el reciclado in situ con cemento de pavimentos. Normalmente nosotros en España le llamamos firmes, pero intentaré denominarlo pavimentos, que es el criterio general que se utiliza en toda América. El concepto, la técnica, el diseño y la construcción de una forma sencilla y de una forma general. Se va a facilitar la ponencia mañana, la van a enviar, con lo cual lo que vamos a ver será remitido posteriormente. Cualquier notificación la podéis hacer a través del chat, como ya sabéis, y podréis hacer las preguntas que queráis oportunas y las iremos contestando, bien sobre la marcha, si están ligadas directamente a lo que estamos hablando, o bien al final de la charla. Lo que vamos a ver son tipos de reciclados, la definición, ventajas, experiencia española, campos de aplicación, el proyecto, estudios previos, el laboratorio, fórmula de trabajo, los equipos, unos consejos prácticos que yo creo muy interesantes para planificar bien la obra, y al final vamos a hablar del curso de IECA Estructuralia que tenéis todos disponibles. Los tipos de reciclado, como bien sabéis, se pueden diferenciar por el lugar, in situ o en central, por la temperatura en frío o en caliente, y por el tipo de ligante, en cemento, que conseguimos recuperar la capacidad estructural
y de soporte del pavimento. Con cal y cemento es un tratamiento mixto en el cual con suelos muy plásticos o si tenemos mucha humedad, la cal reduce la humedad o reduce la plasticidad, incrementando el porcentaje de finos de la manera que los aglutina, y el cemento puede actuar y consiguiendo la resistencia que buscamos. Es un tratamiento mixto también utilizado en España y en Francia. Con emulsión, cuando intentamos rejuvenecer las capas bituminosas, emulsión más cemento, que es lo que aquí llamamos un tratamiento o un reciclado con emulsión de altas prestaciones, que está teniendo muy buen resultado, con valores del orden del 3% de emulsión y casi porcentajes parecidos de cemento, que consigue que rompa la emulsión de una forma rápida. Y con betún, que en nuestro caso, calentando el betún, inyectando en cámaras especiales, betún espumado, pues en nuestro caso, nuestra experiencia se ha visto reducida por una serie de problemas que no voy a entrar en ellos. El reciclado con cemento en ya tachado de firmes, que utilizamos en España, y lo hablemos con pavimentos, es una técnica de rehabilitación, es decir, para recuperar carreteras que estén deterioradas o tengan problemas. Reutiliza el firme deteriorado como cantera, primera nota importantísima, es decir, aprovechamos nuestra red de carreteras, que es la mayor cantera que tiene el país disponible y el principal recurso. Creándolo con cemento y agua, con la lechada de cemento, se extiende y compacta, logrando una capa resistente y duradera. Las fases que vamos a ver están en escarificar el viejo pavimento, demolerlo en tamaños reducidos, extender el conglomerante, añadir agua si es necesario, mezclarlo homogéneamente. Esto hay algunos de los equipos o máquinas que lo pueden hacer conjuntamente en una única fase, compactar y nivelar, curar la mezcla y, si es necesario, proteger la superficie para el paso del tráfico. ¿Qué ventajas tiene el reciclado? Vamos a diferenciar entre ventajas técnicas, ecológicas o medioambientales y ventajas económicas. Con ventajas técnicas, primero logramos homogeneizar el pavimento existente, logrando una única capa de características muy similares. Esta capa además va a ser la que va a tener la responsabilidad estructural del firme y como tal reduce las tensiones a las que se ve sometida la mezcla bituminosa superior, las tensiones de tracción, y las tensiones verticales y por tanto las deformaciones en las capas inferiores o las planadas. Esto se traduce en un excelente comportamiento a fatiga. Tiene otra ventaja, es que permite rehabilitar un único carril sin tener que rehabilitar toda la calzada. No reduce el ancho útil existente, como sí sucede cuando ponemos capas encima, vamos reduciendo el ancho disponible. La capa reduce su sensibilidad al agua y a la helada, nota importantísima. Suprime los daños a otras carreteras derivados de que no existe transporte, se hace con los equipos in situ, no se ocasionan los daños que llevan a cabo los vehículos de transporte de áridos y de materiales con otras soluciones, y aumenta la durabilidad de todo el firme y con ello la vida en servicio. Las ventajas medioambientales, hay un dicho que a mí me gusta mucho y que hago uso siempre de él, que es un dicho masái, en el cual dice que la tierra no la heredamos de nuestros padres, sino que la tomamos prestada para nuestros hijos. Y como tal debemos de aplicar todas las técnicas con el concepto de respeto al medio ambiente. Bien, pues las ventajas en este caso de esta técnica vienen derivadas por el uso de la carretera como fuente de áridos. No hacemos explotación de cantera ni sobreexplotación de las existentes, evitamos vertederos para llevar el material a otros sitios, y esto se puede traducir aproximadamente en unos 3.500 toneladas por kilómetro de carretera de áridos, si respecto a una sección nueva, una sección de zahorra o mezclas bituminosas. Como no requiere transporte, reducimos las emisiones de CO2, los consumos de combustibles o posibles vertidos, de aceites, polvos, erosiones, no hay impactos colaterales a la flora y a la fauna adyacentes de los redes de caminos o de las redes de carreteras con el colindante. Permite el uso de cementos con adiciones, que son subproductos industriales, como bien sabéis, y están de acuerdo con los compromisos de desarrollo sostenible, ahora que estamos en la segunda fase del protocolo de Kioto. Y desde luego es una técnica en frío que consume muy poca energía. Entre las ventajas económicas, que evidentemente ninguna técnica puede salir adelante solamente con ventajas técnicas y medioambientales si no hay una economía en su conjunto, pues está la reducción al aprovechar, reducción de coste, lógicamente, al aprovechar los áridos existentes en la carretera, la economía de reducir el transporte, permite el empleo de equipos de alto rendimiento, como vamos a ir viendo, y todo ello se traduce en reducir los costes de conservación. La durabilidad de estas secciones de firme se traduce en economía directamente. Y todas las ventajas técnicas y ecológicas que hemos visto anteriormente, si las analizáis, os dais cuenta que también se traducen en ventajas económicas.
Al final son secciones con una excelente relación coste-beneficio. La experiencia española. Nosotros llevamos haciendo reciclados de firmes desde el año 91, desde diciembre del año 91. Ya suman 23 años en muchos. Las categorías de tráfico hemos reciclado carreteras con todo tipo de tráficos pesados. Desde un único camión, que puede ser la lechera que lleva o el panadero que va a un pueblo con el próximo y que no tiene apenas tráfico, hasta vías de muy alta capacidad de tráfico, como puede ser la Ruta de la Plata, aquí en España, que tienen categoría de tráfico muy alto, pesado. Estamos hablando de más de 2.000 vehículos pesados por carril al día. De ancho, igual hemos reciclado secciones de carreteras muy secundarias que tenían 4,40 metros hasta 10 metros. Normalmente se hacen por bandas de 2,40 metros útiles y las secciones recicladas ha habido de todo. Desde riegos bituminosos, dobles tratamientos superficiales, hasta capas que llevan mezclas bituminosas desde 5 a 15 centímetros, y debajo nos hemos encontrado macadam, a veces sin recebar, o zahorras artificiales, cualquier tipo de material granular. La tendencia en el diseño es usar secciones de un manual que tenemos en IECA, que como veréis posteriormente, clasifica en función de la categoría del tráfico en secciones de reciclado de 20 a 30 centímetros, cubiertas con espesores de mezcla bituminosa de rodadura de 5 a 12 centímetros. Así, hasta la fecha, ahí tenéis una evolución, un análisis de los metros cuadrados reciclados en España, desde la primera experiencia del año 91-92 en Huelva, en el sur, hasta las actuales que superaban los 2,5 millones de metros cuadrados. No he añadido 2012-2013, es un periodo de crisis en España en el que ha habido muy poca obra, pero hemos seguido reciclando casi 1 millón de metros cuadrados. Y esto suma algo más de 25,5 millones de metros cuadrados hasta el año 2014 actual que estamos. Es decir, ahí viene 21 años, ya estamos en 22 años del primer reciclado, más de 3.500 kilómetros de carreteras recicladas en España. Los campos de aplicación son muy numerosos, no solamente carreteras. También hemos tratado autovías y autopistas, sino caminos y carreteras rurales, como las que veis en la pantalla arriba a la izquierda, en el cual se recicla el material existente y se consigue una buena capa de soporte para la mezcla bituminosa. Perdón, que va el sistema algo más lento que yo y claro, yo lo veo antes que vosotros. Ahí lo tenéis a la izquierda en los caminos de los que a los que me estaba refiriendo. También hay urbanizaciones o viales urbanos en los cuales hay que tener cuidado con las alcantarillas y con las instalaciones que tengamos, que se están reciclando actualmente. Los ensanches, en los cuales sí que indico una cosa importante. Cuando se quiere ensanchar una carretera y se recicla la misma carretera, al ensanchar hay que abrir una caja y rellenarlo, como veis ahí, en este caso es una zahorra artificial existente en la zona. Esto es un parque natural, aquí no se podía traer el material de otro sitio y explotarlo. Se aprovechaba el aire existente en esta zona, que es Parque Natural de Picos de Europa, y se recicla conjuntamente junto con la carretera. No se pueden dosificar cosas distintas, porque uno siempre aprovecha para modificar el trazado. Entonces, a veces ese ensanche, que no es una banda constante, se ensancha por un lado, un margen u otro, en función de las curvas para ampliar su radio. Así, pues es importante añadir un material muy similar al existente en la carretera y reciclar todo conjuntamente con la misma dosificación. La fotografía de la derecha, abajo a la derecha, simplemente os quiere recordar que cuando estéis pensando en ensanches, cuidado que estos equipos necesitan 2,5 metros útiles, con lo cual 3 metros de anchura, para evitar que puedan volcar en cualquier terraplén o en cualquier otro punto. Otro sitio donde también se está aplicando, yo he hablado de autovías, son las reparaciones de tramos. En las reparaciones de tramos, como el que se podrá ver en la imagen, a ver si somos capaces de recuperarla, la imagen siguiente. Bien, en la imagen... A ver, pasamos a la siguiente. Ya se está cargando, bien. Está todo correcto. Reparaciones de tramos. Se ha puesto de moda en España desde hace 8 o 10 años rehabilitar carriles de autovía que por mala construcción, por exceso de plasticidad, por problemas de humedad, pues llega a fallar el carril de los vehículos lentos en los cuales hay un tráfico pesado importante. Se provocan fisuras de las que
aparecen los finos en superficie y aquí lo que realizamos es una extracción de testigos y la apertura de catas para comprobar realmente si el daño viene de la capa de suelo cemento, si el daño son de las capas de mezclas bituminosas o el daño viene de la esplanada. Si el daño es de la esplanada, no queda más remedio que sanearlo. Si el daño es de la capa inferior, que es muy plástica o que no se ha añadido suficiente cemento o es un suelo cemento de mala calidad o la zahorra está contaminada, se ve una fisuración de este tipo que se llega a contaminar, como la que veis en la parte superior por salida de los finos. Y cuando se saca un testigo, se puede ver que si el suelo cemento está bien, no hay adherencia entre ambas capas. Uno de los problemas fundamentales de este tipo de secciones. Tiene que existir adherencia absoluta entre las capas. Y si no conseguimos que peguen, cualquier material, son filmes semirrígidos, cualquier material tratado con cemento que no comparta las tensiones con la mezcla bituminosa, al final acaba soportando las propias capas bituminosas y rompen de por sí. Bueno, pues cuando el problema de este tipo, nosotros procedemos a un fresado de la mezcla bituminosa superior y reciclamos las capas inferiores. Hacemos el fresado, reciclamos posteriormente algunas veces la capa inferior de mezcla bituminosa con el suelo cemento, otras veces únicamente el suelo cemento, lo compactamos muy bien, se nivela adecuadamente, se vuelve a compactar en su totalidad hasta la profundidad y en algunos casos utilizamos un rollo de neumáticos, como se ve aquí en las imágenes, en las que veis las 4 fases del proceso, y en el rodillo de neumáticos lo que conseguimos es cerrar la superficie para que quede perfectamente, quede totalmente cerrada y no haya problemas de permeabilidad. Se barre muy bien, nota importantísima, yo hago mucho hincapié siempre en la importancia que tiene la adherencia de estas capas y para ello es necesario proceder a un buen barrido. Y el barrido tiene que ser de tal manera que nos quede una imagen como la que vemos ahora a continuación, después de la barredora, en la esquina derecha. Se cura con emulsión, se adhiere la capa superior de mezcla bituminosa y así conseguimos recuperar un carril que está deteriorado y regularizarlo. Si disponemos de capacidad económica, procederemos al refuerzo total de toda la autovía de ambos carriles y si no, únicamente del existente con 1 o 2 capas de mezclas bituminosas sobre el material reciclado. Dentro de la tipología de materiales reciclados en España, pues hay absolutamente de todos los tipos. Desde lo que podríamos llamar suelos muy arenosos, pueden ser arenas de miga, arenas de pinar, que es arriba a la izquierda, suelos más granulares, la imagen de la derecha, más granulares todavía, como son las capas inferiores, hasta suelos en los cuales ya existe un macadam, una zahorra en la base, con unas capas bituminosas que nos permiten el reciclado, consiguiendo una estructura mineral importante, como vemos en la foto inferior. Bien, vamos a ver el punto quinto que hablaba, que era el proyecto, estudios previos. Lo primero que hay que ver es la factibilidad del reciclado, si es posible o no es posible reciclar esa carretera. Normalmente lo es, pero debemos de comprobarlo. Debemos recoger toda la información posible de la carretera, el tráfico existente, qué firme hay, si no tenemos datos habrá que abrir calicatas y aun teniendo los datos es interesante abrirlas y ver las diferentes capas existentes y ver qué tipo de refuerzos o qué conservación se ha hecho de la carretera. Estos materiales se caracterizan en el laboratorio, viendo su plasticidad, el índice de plasticidad y el límite líquido, y definimos el reciclado. Espesor disponible, que hay de firme que podamos reciclar, no debemos coger las capas inferiores, salvo que nos vayan a ayudar, porque sean capas arenosas y nos aporten finos, o porque tengan alguna ventaja, pero no debemos de tocarlas si son muy plásticas. Estamos en una zona muy mala geotérmicamente, no debemos de tocarlas, entonces debemos aportar un suelo encima para tener espesor disponible, que debe ser el que tengamos de proyecto. En algunos casos, yo hablaba de macadam, los macadam en algunos casos están un poco recebados, no tienen apenas finos, son macadam 60-100, 60-120, muchos gruesos, pues hay que disponer de un corrector granométrico que no es más que una arena para corregir la granometría y tener más finos. En España, en el año 99, ante las carencias existentes en el tema de reciclado in situ con cemento, hicimos este manual IECA, en el cual dispusimos 2 tipos diferentes de reciclado. Uno que se exige una resistencia a compresión de 2,5 megapascales tipo A y un tipo B que se exige mayor resistencia, 3,5. Por la semejanza del primero con lo que aquí denominamos suelo cemento,
ha sido el que se ha establecido en España y es el que al final adoptó el Ministerio de Fomento español y es el que ejecuta la mayor parte de la gente. Con un módulo que puede estar entre 5.000 y 6.000 megapascales, un contenido mínimo de cemento del 3% y densidades exigidas siempre superiores al 98%. Aquí diferenciamos la categoría de tráfico pesado desde T4 hasta T0. Actualmente hay una T00 que va por encima de los 4.000 vehículos pesados por carril. Y cuando hicimos este manual incluimos una T43 que se ha anulado, no existe actualmente, pero que yo considero que tendrá que volver a incorporarse porque realmente es una sección con muy poco tráfico, 10-12 vehículos pesados por el carril al día y que da lugar a las secciones que vemos abajo, en las cuales en la capa de abajo tenéis el espesor de capa reciclada in situ, que puede variar desde los 20 centímetros hasta los 35 en los tráficos mucho más pesados. Y las capas de mezcla de bituminos encima, que puede variar desde el doble tratamiento superficial, que es la sección T43 que yo decía que ha desaparecido el tráfico pesado, pero a la cual debemos recurrir porque en muchos caminos y en muchas carreteras secundarias es muy interesante. Con un coste muy económico que tienen los tratamientos superficiales, nos permite reciclar la carretera, recuperarla y reponerla de forma muy interesante. Todas estas secciones que aparecen en ese manual no están hechas de forma caprichosa. Esas se basan en una, o después se han sido corroboradas, porque en el año 99 todavía no teníamos el apoyo científico y técnico que nos ha dado una tesis doctoral que realicé y presenté en el año 2011 de comportamiento del reciclado con cemento. Para ello, cogimos material reciclado de una carretera en Salamanca, una zona del este de España, que tenía 2/3 de material granular y 1/3 de mezcla bituminosa. Lo mezclamos con el porcentaje óptimo de cemento, que resultó ser el 3,5%, porcentaje que se obtiene con el ensayo Proctor, después de obtener la densidad máxima que nos dé la humedad óptima. 3,5% que nos facilita la resistencia de 2,5 megapascales con cierto margen de seguridad, pensando que en la obra siempre puede haber disparidad y problemas que nos reduzcan esa resistencia obtenida y que hay que tener un cierto margen. Yo procuro ir siempre a 2,8 megapascales y lo que quiero son 2,5. En el estudio de dosificación se comprobó que la densidad óptima es 2,10 y la humedad óptima, perdón, densidad máxima 2,10 y humedad óptima 7,6 y se fabricaron 60 probetas cilíndricas y 106 prismáticas con mesa vibrante. Se curaron en cámara húmeda y se mantuvieron hasta la rotura hasta 435 días en tiempo variable desde los 7 días, 28 o 90 hasta 435 y en total se hicieron 29 ensayos de dosificación, 37 resistencia a filtración, 55 a fatiga, 109 resistencia a compresión, 102 a tracción indirecta, 18 de módulo, total 350 ensayos. Se comprobó la relación de resistencias a compresión a corto plazo y a largo plazo, a 7 días, 90 días, lo mismo a tracción indirecta, así como la relación entre las resistencias a compresión y las resistencias a tracción. Se fabricaron probetas prismáticas que se rompieron a flesotracción. La mitad de la probeta, después de la flesotracción, se rompía a compresión y la otra mitad a tracción indirecta. Y se obtuvieron las relaciones a corto y largo plazo entre la resistencia a flesotracción y luego entre la resistencia a flesotracción y resistencia a compresión, cuyas fórmulas tenéis ahí, no voy a entrar y se entregará en la documentación. Pero esto nos llevó, además, a hacer unos ensayos con estas otras probetas prismáticas de fatiga, en el cual cargándola con una carga cíclica próxima, pues variable entre un porcentaje del máximo y un porcentaje del mínimo de resistencia, puede ser a lo mejor 20-80% algunas probetas, otras eran 40-60, pues se iban modificando de tal forma que las sometíamos a fatiga por esa carga cíclica. Algunas, cuando tenían la carga máxima del 80%, podían romper en 3-4 horas, otras podían estar hasta un mes si la carga máxima era muy baja. Y obtuvimos la línea de reciclado, que es la ley de fatiga que veis ahí que está en rojo. Esa ley de fatiga, esto es un gráfico logarítmico en el cual tenemos aquí la tensión a la que somete la sección partido por su resistencia real a la flesotracción. Y aquí el número de ejes acumulado que soporta. Si cogemos un valor que puede ser, no sé, el 50% de la carga que va a someterse la carretera, nos damos cuenta que la recta de suelo cemento soportaría, un material suelo cemento soportaría 1 millón de ejes. La grava cemento llegaría a soportar pues 40 millones de ejes, mientras que el reciclado llega a soportar unos 200 millones de ejes. Esto se debe fundamentalmente a que cuando reciclamos
siempre hay un porcentaje bituminoso residual en la propia carretera que hace que se comporte el material de una forma más elástica, mucho menos rígida, que es cierto que reparte, aunque asume totalmente la capacidad estructural, algo de las tensiones las reparte con las capas de mezcla bituminosa superiores, no tiene tanta rigidez y su comportamiento a largo plazo es mucho mejor. De aquí que los reciclados que hemos hecho en España se han comportado magníficamente bien gracias a ese porcentaje de betún residual que aparece en las carreteras. Hay una de las preguntas que dicen que qué ventajas o inconvenientes tiene ir a resistencias mucho más altas. Evidentemente, resistencias mucho más altas, uno puede pensar que el comportamiento es mejor, porque tiene una capacidad estructural mucho mejor. Pero también tiene un inconveniente. Mayor rigidez, mayor problemática con la reflexión de las fisuras, de la cual vamos a tratar posteriormente, menos cargas transmitidas a las mezclas bituminosas, asume de por sí más las resistencias, pero hay que controlarlo con mucho cuidado. Exige una ejecución mucho más delicada, curado con mucho más cuidado y, en cualquier caso, ese exceso de resistencia, si se controla bien, es magnífico, no hay ningún problema, pero tiene que estar bien controlado para ejecutarse bien y curarse muy bien, importantísimo. Y yo recomiendo cuando se van a resistencias tan altas, si estamos en un ambiente que no sea marítimo o que sea un curado muy suave, hay que ir a la precifisuración o evitar la reflexión de las fisuras. Con esa ley de fatiga y los modelos de comportamiento del material reciclado, modelo matemático de respuesta al firme, que normalmente utilizamos el modelo elástico multicapa de Burmeister, ya desde el año 43, lo que hicimos fue un diseño de optimización de las secciones de firme reciclado con cemento en función de la intensidad de tráfico pesado, dos categorías de esplanada, porque sí que pude ver que en la ejecución en zonas muy arcillosas, lo que aquí llamamos la España de tierra de campos, en la cual debajo tenemos unas arcillas muy buenas para botijos, pero muy malas para las carreteras. Pues ahí pude comprobar que las esplanadas eran de calidad inferior y cuando uno recicla no puede tocar lo que hay abajo. Eso es irremediable, es lo que existe, tiene que adaptarse a ello. Pues en función de las características de los materiales, de las resistencias obtenidas y del periodo del proyecto, creé esta tabla que se asemeja a la que habéis visto anteriormente con pequeños cambios. ¿Qué pequeños cambios puede haber? Pues por ejemplo, la sección T31 hemos visto que se comporta mejor y es más económico reciclar 30 centímetros y 10 de mezclas bituminosas en vez de 25 y 12 de mezclas bituminosas como teníamos en las secciones anteriores. Pero prácticamente, salvo esa, el resto son iguales a las anteriores. Cuidado con las esplanadas muy plásticas, que tenemos que ir a espesores mayores como los que veis aquí, y no significa bajar abajo y contaminar por lo de abajo. Si la esplanada es mala, si es arenosa, magnífico, muy bien, la podemos utilizar. Si es de muy mala calidad y muy plástica, tenemos que aportar suelo para no reciclar la parte de abajo. Y si no vamos a espesores mayores, vamos a resistencias mayores, como nos han indicado anteriormente preguntándonos sobre resistencias de 60 megapascales, perdón, 6 megapascales. Aquí no hemos ido a resistencias tan altas, pero sí resistencias de 4,5 y 5 megapascales. En el laboratorio, ¿qué hacemos en el laboratorio? Allí, cuando hacemos el proyecto, hay que definir la fórmula de trabajo. Abrimos unas calicatas de la cartera, tomamos el material. Cuando pasan los equipos es muy difícil definir cuál va a ser la granometría que va a quedar el material, pero tenemos que hacer una aproximación en el laboratorio. Y ya tenemos que ver si aquí hay cantidad de finos suficientes o va a haber que aportar material para el espesor o para simplemente para conseguir una buena granometría. Habrá que definir el porcentaje de agua, el porcentaje y tipo de cemento, realizando el proctor modificado oportuno y las probetas que nos den la resistencia 7 días superiores a 2,5 megapascales con la densidad prescrita en la obra. Y cuidado, si nosotros en la obra vamos a exigir un 97% de la densidad máxima proctor modificado, un 98% del valor que queráis, y se va a conseguir en la obra, con esa densidad tienen que estar hechas las probetas. Las probetas tienen que ser representativas de lo que se está haciendo en la obra. No tienen que ser algo especial que llevamos con mucho cuidado a una cámara, la cuidamos allí y están protegidas de todo daño y peligro y no tienen que ver con la obra. Tienen que ser absolutamente representativas de la densidad de la obra. Y si en la obra no conseguimos más densidad porque no hay posibilidad, tenemos que reducir esa densidad máxima y las probetas también, fabricarlas con esa densidad. Y si no conseguimos la resistencia, habrá que incrementar el porcentaje mínimo de cemento que nosotros fijamos en el 3% como mínimo.
Se define el plazo de trabajabilidad de acuerdo con la norma N 41240, ancho completo 2 horas, franjas 3 horas, tráfico 4 horas. Igualmente los reciclados no hay problemas, salvo que estemos en zonas muy calurosas. Y la apertura al tráfico. Hacemos un ensayo que se basa en una norma francesa, ahora es una norma europea, la N 13286-47, que es un ensayo muy parecido al CBR, sin el disco espaciador de carga y sin embeber en agua. Y si nos da un valor superior a 50, consideramos que el tráfico puede circular y puede pasar por encima del reciclado, como el que vemos aquí. ¿Qué cementos utilizar? Bien, en principio todos los cementos son prácticamente utilizables, aunque los más recomendables son los de mayor contenido en adiciones, como dijimos en las ventajas medioambientales. Los cementos tipo 2B, 3, 4, 5, en especial 6 de la norma EN 197.1, que utilizamos en Europa, y categorías resistentes bajas, 32,5N, 42,5N. Si vamos a resistencias superiores, es por alguna razón justificada, como puede ser que es una época fría en la que queremos unas resistencias iniciales más rápidas, que la evolución de resistencia sea mucho más rápida y se consigan mayor capacidad resistente inicialmente, pero cuidado que hay que proteger ese material y cuidarlo. Y siempre debemos utilizar cemento resistente a los sulfatos si el contenido de SO3 es superior a 0,5. Como notas, me preguntan la granulometría de áridos más adecuada. Si áridos finos granulares. Bien, esto es una técnica en la cual no puede elegir uno la granulometría de los áridos. Uno va a aprovechar la carretera existente. Entonces tenemos que optimizar la granulometría de la carretera existente. ¿Cómo la optimizamos? Es muy sencillo. Los vehículos que vamos a ver, los equipos que trabajan posteriormente, los que trabajan con los equipos tienen una velocidad alta para conseguir un alto rendimiento, que es importantísimo para su economía. Pero una velocidad alta está reñida con el tiempo suficiente que necesita para triturar la carretera y hacer un buen mezclado con la lechada de cemento. ¿Cómo corregimos? Bueno, hay que buscar el equilibrio, lógicamente. Yo por eso hablo siempre de velocidades inferiores a los 10 metros por minuto como índice de orientación. No es que sea un valor límite, pero es un índice de orientación. Influye mucho la experiencia que tengamos. Pero, ¿cómo modificamos la granulometría? Si la granulometría que tenemos es la de la propia carretera, simple y exclusivamente con el aporte de finos. El aporte de finos lo puedo hacer o utilizando las capas inferiores. Si yo tengo 15 centímetros de macadam y 8 centímetros de mezclas bituminosas o de riegos, tengo en total 23 centímetros para reciclar. Y yo he proyectado un reciclado de 25. Me faltan 2 centímetros. Si el suelo que tengo debajo es un suelo fino de buena calidad, le aprovecho y le estoy mejorando con los finos. Si el suelo que tengo debajo es muy plástico, aporto 2 centímetros de árido, que según lo que yo quiera será una arena, si quiero corregir su granulometría, o será una zahorra si quiero gruesos, porque a lo mejor lo que no tengo son gruesos. Y es la única capacidad que tengo para corregir la granulometría del firme existente, la aportación de árido que yo haga. Como comentaba aquí, el tipo de conglomerante tiene importancia menor en comparación con la dosificación, tener suficiente cantidad de conglomerante, y la densidad de compactación, importantísimo. Y es posible utilizar la gran mayoría de los cementos comercializados. Su elección casi siempre va a depender de la disponibilidad y del precio. Los equipos. Como veis, siempre hay un equipo. Se puede hacer por vía seca o por vía húmeda. Yo los estabilizados de los suelos soy partidario de hacerlo por vía seca o vía húmeda. Los reciclados soy partidario únicamente de hacerlos por vía húmeda. ¿Qué diferencia hay? Por vía seca tiende el cemento en polvo, después va a la recicladora, un primer rodillo compactador, se nivela y vuelve este rodillo o un segundo rodillo. En vía húmeda lo que tenemos es un equipo que dosifica una lechada de cemento sobre la recicladora, el rodillo motoniveladora y el otro rodillo, como vemos posteriormente. La ejecución manual no tiene ninguna lógica, salvo espacios muy limitados. Por ejemplo, aquí en el sur de España se hizo un parque canino, porque se consigue con una arena, se conseguía un reciclado de un material muy flexible, bueno para las patas de los perros, y sin embargo se permitía lavar a presión y eliminar las defecaciones de los mismos, pero la dosificación en polvo a mano no se debe hacer, y en polvo pues ya veis los problemas que hay aquí. Para eso está este tipo de equipos que dosifican en húmedo y dosifican la lechada. Este tipo de equipos alimentan la lechada a la recicladora que va después. La recicladora tiene un rotor, cuya imagen vais a ver ahora inmediatamente en la parte superior izquierda, en este tipo, que son picas
que comen la carretera, aquí lo vemos, van hacia arriba comiendo la carretera hasta la velocidad de avance, levantan el material de la carretera, lo mezclan aquí con echada de cemento y lo van extendiendo por detrás, consiguiendo así el reciclado de la propia carretera. Aquí en España fundamentalmente hay dos tipos de maquinaria, los que reciclan, como vemos con este sistema, y que dejan el material por detrás para nivelarlo y compactarlo, y un segundo sistema en el cual se dispone de una máquina con un tipo más extendedora que tiene una plancha de extendido posterior y que coloca el material extrusionado y precompactado, como lo veis a posteriori, en la parte inferior. En cualquiera de los dos casos, posteriormente se procede a la compactación, se hace un refino con motoniveladora y la motoniveladora no debe de mover el material de un sitio para otro. Si queremos darle peraltes a la carretera que no tenía, pues hay que aportar árido por delante, que se recicla con la carretera. No debe ser la motoniveladora quien quite material de una zona y la lleve para otra, dejando zonas deficientes de espesor. Hay que proceder a un curado, normalmente es con emulsión, mientras se hace ese curado se puede regar con agua, hay que mantenerlo húmedo, y si va a pasar el tráfico, ese curado posteriormente se protege con árido. ¿Se deben de prefisurar estos filmes reciclados con cemento? Bien, como sabéis todos, la prefisuración no es más que evitar que las fisuras que aparecen por contracción inherentes a estos filmes debido a la retracción hidráulica y térmica de cualquier material tratado con cemento se reflejen en las capas superiores de mezclas bituminosas. Eso depende del tráfico pesado, la zona climática en la que nos encontremos, las capas de mezcla bituminosa y el tipo de mezcla que vamos a colocar en la parte superior y la resistencia al material tratado. Tenemos un manual de firme de capas tratadas con cemento, hecha entre el Centro de Estudios y Experimentación del Ministerio de Fomento Español y el IECA, en el cual hay esta tablita en la cual podéis ver la categoría de tráfico pesado superior a 200 camiones día. Si estamos en resistencias inferiores a 4 megapascales, consideramos que es obligatorio en clima continental y recomendable en clima litoral. Y no necesario debajo de ese tráfico pesado. Mientras que para resistencias superiores sería obligatorio incluyendo tráficos ligeros, pero en clima continental, siendo recomendable, pero no necesario, en el caso de clima litoral. Todo esto no lo voy a ampliar ni voy a meter con los equipos de reciclado, porque hay un curso que disponéis entre Estructural y IECA de materiales tratados con cemento para firmes, de 40 horas, en el que veis posibles equipos y se estudia todo este tema. Y voy a empezar con los consejos prácticos para planificar bien la obra. 5 minutos más y acabaremos. Normalmente el reciclado es una labor que la realiza una empresa determinada a la que subcontratamos la ejecución, pero cuidado que el reciclado es una solución magnífica, pero no hace milagros, ¿eh? Si lo que tenemos es un problema de drenaje, no lo vamos a resolver con un reciclado si no hacemos las cunetas adecuadas y resolvemos este blandón que existe ahí, que también se puede hacer reciclado. Nosotros lo que hacemos es, si estamos reciclando 25 centímetros, cuando llegamos a esa zona de blandones, ahí bajamos 40 centímetros y reciclamos un espesor o un volumen muy superior. El ancho de reciclado, como comenté, no debe ser superior al existente de firme en la carretera. O si queremos aprovechar los bordes, hay que cajear y rellenar la caja de un material como el de la carretera y reciclarlo, porque si no, si aprovechamos, aunque limpiemos la vegetación de los bordes, si aprovechamos los bordes, se nos romperá como ocurre en esta carretera, porque estamos reciclando materia vegetal que no solamente nos inhibe el fraguado del cemento, sino que contamina la parte de firme. Por lo tanto, muy bien, hay que limpiar los bordes y cajearlos si se quiere ensanchar más allá de lo disponible. Cuarto punto, buena rasante. Si queremos tener una buena rasante, importantísimo aportar árido por delante, dando los peraltes a la carretera o los cambios de rasante que queramos modificar, porque el reciclado nos va a reproducir la rasante que tenemos de la carretera. Se puede mejorar un poquito con el refino que hablábamos de la motoniveladora, pero en realidad nos llega más o menos a asemejar la rasante que tenemos. En cuanto a la posibilidad de dar bombeo, si es muy poco lo que vamos a dar, es factible, pero si pensáis que tenemos una carretera absolutamente plana en la cual queremos dar un bombeo de un 2%, y estamos hablando de que tenemos 8 centímetros de anchura, es decir, 4 metros a cada lado, vamos a incrementar 4 centímetros, de donde cojamos el material para dar esos 4 centímetros, le estamos quitando 4 centímetros de material reciclado.
Si sobredimensionamos y reciclamos 30 cuando teníamos previsto 25, no hay ningún problema. En un sitio se nos quedarán 26 y en el otro 30 y 34. Bueno, es un gasto absurdo. Mucho más sencillo que eso es darle el bombeo con un aido por delante y reciclar solamente 25 centímetros en todos los sitios. Pero reproducir lo que queremos que quede a posteriori antes de iniciar el reciclado, porque si no nos va a costar dinero. No podemos que la motonadora nos quite el material de un sitio y que teníamos previsto 25 centímetros reciclados y se nos queden 21. Recordar, y es evidente que las carreteras siempre se rompen por la sección más débil. La sección más débil, si habíamos previsto 25, aunque en alguna pongamos 28 29, va a ser la que tiene 21 centímetros, que son encima los bordes para conseguir el bombeo, porque le hemos quitado los bordes y lo hemos llevado al eje de la carretera. Con lo cual, si ese bombeo es una recuperación mínima del bombero existente, estamos hablando de 1 o 2 centímetros, perfecto, la motivadora no lo hará. Si que estamos hablando de recuperar el bombeo de una carretera que no existe o recuperar los peraltes, hay que aportar material. Suministro de cemento. Cuidado, os llamo la atención, porque en lo que llega una cuba de cemento, descarga sobre el equipo y si continúan reciclando, se puede perder entre 20 minutos y 30 minutos según la capacidad y habilidad de los operarios. 30 minutos en un reciclado importante que queramos un rendimiento alto, si son 6 cubas al día, son 3 horas sin trabajar. Esto hay que considerarlo, tenerlo en cuenta para coordinar muy bien, porque tampoco podemos tener los equipos parados esperando a que nos llegue la cuba de cemento. Hay que coordinarlo muy bien. Y en algunos casos pongo suministro de agua, porque hay sitios en los que el agua es un problema. No es fácil conseguir agua y hace falta agua para la lechada, agua para curar. Y en algunas zonas pues es evidente que conseguir el agua puede ser complicado, incluso hasta caro. Como ya comenté, es absolutamente imprescindible asegurar la adherencia de las capas. Si no, estas secciones no van a funcionar bien. Solo hemos tenido un problema en los 3.500 kilómetros y evidentemente fue la capa de reciclado estaba perfectamente adherida a la capa bituminosa puesta directamente encima y hubo problema entre las dos capas bituminosas. Curiosamente, la que se rompió fue la de rodadura, hubo que fresarla y reponerla. Pero no podemos permitir, como vemos aquí en el camión de la derecha, que los vehículos que nos traen la mezcla bituminosa que vamos a extender encima se lleven la emulsión. Por lo tanto, hay que hacer un barrido muy bien de la obra, que levante la emulsión de curado si se va, si se queda pegada no hay problemas. Al hacer el curado, una emulsión, que yo soy partidario de las emulsiones termoadherentes, modificadas, termoadherentes son emulsiones que se activan con el calor de la mezcla bituminosa, sin embargo, al pasar los camiones no se levantan. Y asegurar que se pega bien la capa colocada directamente encima. En cuanto a los controles, no voy a entrar en que se controla el espesor, dosificación, proctor, densidades, sino simplemente en una cosa muy importante que veo que es un problema de obra. Y es la conexión rápida que tiene que existir entre el laborante, que está allí midiendo las densidades, humedades, y el que tiene capacidad de decidir para resolver el problema. O entre el laborante, que se ha llevado las probetas y le rompe a compresión a los 7 días y que resulta que no cumple la resistencia, o si la cumple no están muy justas, o que hay que modificar la dosificación. No se pueden emitir informes que van escritos o firmados por 3 o 4 personas, que van al director de la obra, que está liado con 1000 asuntos, que tiene expropiaciones y problemas de ese tipo, y que no haya una resolución rápida. Tiene que haber una conexión muy rápida entre todos los operarios y elementos de la obra, de tal forma que el que mide, controla, le puede decir al del rodillo, hay que dar 2 pasadas más, hay que volver a compactar o hay que mejorar la situación. Recuerdo que la compactación es una de las operaciones más monótonas que existen, y aunque están inventando sistemas como compactómetros y demás que te miden la capacidad de reacción del suelo y cómo está compactado, es realmente una labor absolutamente aburrida y muy importante. Yo soy de los que en las obras mentalizo al operario de los rodillos de la importancia de su trabajo, para que, ya que está 8 horas el pobre hombre ahí para adelante y para atrás, sea consciente de la importancia que eso tiene y cómo va a repercutir en el trabajo final. Todo este tipo de materiales, como todos los tratados con cemento, yo soy partidario de sacar testigos. Recordar que bajar 5 puntos la densidad, y en vez de estar en el 98 bajamos al 93, supone bajar un 25% la resistencia del material. Y eso se traduce en bajar un 60% la resistencia a fatiga de la sección de firme. Y lo mismo con porcentajes de espesor del 20%. Por lo tanto, recuerdo que hay que ser generoso en los espesores y generoso en las dotaciones. Si nosotros reciclamos con un 5% de cemento, esto es una obra real, un 5% de cemento, el problema que puede ocurrir es que nos hagan fisuras de ese tipo. Esto es una foto después de, esta carretera tendrá ya 14 años, esto después de 10 años,
Comportamiento magnífico, han salido unas fisuras, es cierto, pero el tráfico no las nota y no ha generado mayor problema. El problema es que como íbamos muy bien de dotación, en un tramo que se hizo a posteriori, más tarde, se bajó la dotación del 5,5 al 3,5%, coincidiendo que es una zona de suelos más plásticos en las que encima es una zona en la que encima existen lagunas, es decir, el agua se acumula en las márgenes. Esta es la situación actual, no es anterior al reciclado, sino la situación posterior al reciclado de la única carretera en España que ha habido que volver a reciclar, por haber utilizado únicamente una dotación baja en una zona realmente mala, que era a continuación de la anterior. En estos casos hay una alternativa clara y muy sencilla. Lo que pasa es que es cara y es absurda porque por habernos ahorrado un 1% en la dotación de conglomerante y haberlo resuelto en su día, pues hay que ir a resolverlo con la alternativa definitiva, que es la de reciclar. Es decir, volver a reciclar lo que ya estaba reciclado, porque no hay otra solución. Quiero acabar indicándoos que hay una guía de soluciones para obras de estabilización de suelos, ejecución de suelo, cemento in situ y reciclado de firme que nos ocupa en la página de ANTER, que es una asociación de empresas estabilizadoras y recicladoras de España, y tenéis una guía técnica de reciclado de firmes con cemento en la página web de IECA, www.ieca.es, en que tenéis recogido este tipo de actuaciones. También existe un curso que yo considero muy interesante, que lo podéis ver en la página, en la web www.structuralia.com/es/IECA, de reciclado con cemento de firmes, o de reciclado con cemento de pavimentos, que dura 50 horas y cuyo contenido, yo he dado simplemente unas características o una visión muy por encima, pero ahí sí que se analiza de verdad las ventajas y limitaciones, las características y propiedades del material, basada en los ensayos que se han hecho esta tesis doctoral, el dimensionamiento y cómo se hace un proyecto real de un reciclado y cómo se puede dimensionar tanto con sistemas analíticos como con un catálogo. Los equipos, cómo funcionan los equipos, no solamente reciclado de este tipo, sino rotavato y demás, el proyecto constructivo, con mucho más detalles, control de calidad y, por supuesto, el estudio económico. Todas estas cuestiones no tienen tampoco una lógica si no se valora económicamente, aunque haya que adaptarlo a la unidad económica de cada país. En ese curso hay un dimensionamiento de secciones recicladas in situ con cemento. Y bueno, yo me ofrezco voluntariamente a cualquier resolver las dudas que tengáis de forma rápida y hablaré con la gente de Structuralia para que intenten, a los que habéis tenido el detalle de participar en este seminario, que tengan el detalle de hacer una reducción económica de la matrícula de este curso, por si alguien se quiere apuntar, hablaré con ellos para que os hagan algún tipo de oferta. Sin más, os damos pie a ver las cuestiones y las preguntas que hay. Sí, hola, buenas tardes a los que estáis siguiéndonos desde España, buenos días a los que estáis siguiéndonos desde Latinoamérica. Soy César Bartolomé, también soy técnico de IECA, del Instituto Español de Cemento y sobre Aplicaciones. He estado un poco siguiendo el chat y las preguntas que habéis presentado. Os he comentado que algunas de las preguntas ya quedaba poco para terminar y que las íbamos a contestar al final de la sesión, con lo cual me voy a un poco a pasar a formular esas preguntas y que se vayan un poco contestando. Me han preguntado si en España se limita el contenido máximo que pasa por el también 200. Bien, en España se limita, ese sería el de arena prácticamente. En España, como tenemos que adaptar a la situación, la normativa limita el tamaño máximo del árido, que estaba previsto inicialmente como 80 milímetros y a mí me parece excesivo, es alto, hay que intentar triturar más el material porque si no, no nos va a conseguir una curva granulométrica continua, que es lo ideal. Siempre optimizamos el contenido mínimo de conglomerante cuando conseguimos una curva granulométrica continua. En cuanto que no tengamos esa continuidad, todos los huecos y demás lo vamos a tener que suplir con mortero, con finos. Y entonces se limita el contenido de 80 milímetros y luego se limita el paso por 4 milímetros, que sería la arena. No tenemos el TAMI 200, aunque yo compruebo normalmente, yo compruebo el de 60 micras también, que son los finos, y compruebo el de 200, para saber en qué orden de magnitud estoy y saber si voy a necesitar o no voy a necesitar más finos. Sí, bueno, también nos han preguntado otra pregunta acerca de si existe una granulometría ideal para el reciclado. Es que estamos condicionados por la propia carretera. La ventaja fundamental del reciclado está en que aprovechamos las propias carreteras como cantera y fuente de suministro de áridos. ¿Cuál es la granulometría ideal? Pensar en un hormigón.
Cuando uno diseña el hormigón, coge una curva Olomei o cualquier otro sistema que hay posible y va encajando en las piedras gruesas, va encajando las piedras más pequeñas, y consigue una curva granumétrica continua que te da un encaje granumétrico de todos los áridos entre sí. Si encima estos son machacados, mucho mejor porque tiene cara de fractura que hacen un rozamiento interno que soportan, le dan capacidad de soporte al tráfico. Eso posteriormente se rellena con un mortero, que al final son los finos de cemento con agua que envuelven cada uno de los áridos y los pegan uno con otro. Esa teoría hay que trasladarla al reciclado. Está en el hormigón, estamos hablando de 300 kilos o más por metro cúbico de cemento. Aquí estamos hablando de dosificaciones que se mueven entre el 4, 4,5%, es decir, estamos hablando de 90, 100, 120 kilos de cemento, mucho menos. Aquí no tenemos capacidad para envolver todo el árido y que pegue un árido con otro. Estamos hablando en el hormigón de una curva granumétrica ideal. Aquí en el reciclado sería magnífico tener una curva granumétrica ideal, pero esa nos aparece, y lo podréis ver vosotros, en una obra de cada 10 o de cada 20. El resto, las otras 19 obras, tenemos que ajustarnos a la curva granumétrica que tenemos. La ventaja está que, a pesar de que tenemos conexiones puntuales por el mortero, no envuelve todo el árido, sino son conexiones más puntuales, la densificación que conseguimos con la compactación hace que el comportamiento de la carretera sea muy bueno y que ese material, cuyo módulo no es tan rígido como un suelo cemento que puede andar entre 6.000 a 8 o 9.000 megapascales, ni como una grava cemento que es material machacado, en el cual ya podemos hablar de entre 14, 15 hasta 16, 20.000, bueno, ya que es un hormigón, megapascales. Aquí estamos hablando de 5.000 megapascales, un orden de magnitud, lo que yo pude medir en los reciclados que hemos hecho. Es decir, conseguimos un material rígido pero suficientemente flexible para que se comporte en buenas condiciones, por lo que comentaba, gracias al mortero bituminoso que lleva. Pero no podemos elegir una granumetría, tenemos que adaptarnos a lo que existe y esa es la ventaja del reciclado. Sí, antes de pasar a más preguntas, solo una apreciación. Por favor, no os formuléis más preguntas en el chat. En cuanto acabemos de responder a las preguntas que están atrasadas, que se han formulado durante la presentación, vamos a abrir un turno de debate en el cual se activarán todos los micros, se podrá pedir la palabra y se formularán las preguntas de manera directa a través de la voz, ¿de acuerdo? Tenéis un simbolito en la parte baja de la pantalla, en el cual se pide la palabra apretándolo y luego presionando la tecla control se da paso a que podáis hablar. Lo comento por nuestro compañero Marlon Herrera, que se ha continuado preguntando. Por favor, ahora Marlon, si te parece bien, lo haces a través de voz y formular las preguntas. Voy a continuar con las que tenemos un poco atrasadas. Nos ha preguntado un compañero, Jaime Rodil, que tenía alguna duda sobre la ejecución. Ahora, si quieres, nos comenta exactamente qué duda tenemos y la resolvemos, pero también nos ha preguntado, Jaime, cuánto tiempo se interrumpe el tráfico, cuánto tiempo está la carretera cortada. Hemos hecho obras en las que pasa el tráfico inmediatamente, es decir, si la carretera, estamos hablando que se trabaja en bandas de 2,40, eso es el ancho útil, las máquinas tienen 2,50 para permitir su transporte sin necesidad de un transporte especial y pedir permisos para poder circular con ellas. Entonces, estamos hablando de bandas de 2,40, si tenemos carreteras muy estrechas, que están en 5 metros, estamos un poco limitados ahí, pero 6 metros ya tenemos que ir a 3 bandas. Entonces, tenemos que parar el tráfico, hacemos 100 metros y damos tráfico alternativo por la otra parte de la carretera. Si hacemos esa banda, hacemos la del medio y damos el tráfico por esas bandas mientras hacemos la tercera banda. Esto obliga a organizar muy bien la obra. Hacer bandas de 100 metros, lo que intentamos buscar siempre es la sección en todo su ancho que quede determinada para poderla compactar y rematar. Y una vez que pasa el tráfico, pues se va compactando y terminando la carretera. Evidentemente estoy hablando de tráficos muy reducidos. Lo ideal siempre es poder cortar el tráfico, darle tráfico alternativo por otros sitios, por los cuales hay que hacer los anuncios pertinentes en la prensa y en como corresponda, y dar el tráfico a otras carreteras para poder trabajar con seguridad y tranquilidad. Pero muchas veces no hemos podido. Yo ponía un caso muy claro y es que la normativa establece a nivel europeo que se puede dar el tráfico cuando el IPI es mayor de 50, es decir, existe cara de fractura suficientes para que haya rozamiento interno de los áridos y permita que el tráfico soporte la capacidad de soporte del tráfico. ¿Qué pasa cuando no llegamos a ese valor? Nos hemos encontrado un problema muy claro en un límite de España con Portugal, que teníamos que reciclar
Llevamos reciclando toda la carretera, dando tráficos alternativos y por otras carreteras, pero al final hubo que reciclar los 6 últimos kilómetros que conectaban con un puente internacional que pasaba a Portugal, y ahí no había solución, ahí había que dejar el paso, no hay otra forma de comunicarlo. Bueno, hicimos ensayos, vimos que tenían valores de 48, 52, que estaban muy al límite, muy al límite. Esto es hace 8 años, cuando el valor que se exigía ahí era 60, ¿eh? Hasta los franceses también exigían 60, luego se bajó a 50. Bien, lo tuvimos que dar el paso al tráfico, no había ningún problema. Y se comprobó, esa carretera tiene 14 años actualmente y no ha habido ningún problema en absoluto, y tiene un tráfico pesado de 70 vehículos pesados al día. O sea, ya es curioso. Un compañero español nos comentaba que la capa bituminosa ha visto que se puede extender en espesores de 8 centímetros. En este caso, la capa bituminosa que marca el PG3 sería, tenemos una capa de rodadura o capa intermedia o base. Sí, yo he puesto espesores totales, ¿eh? No significa que la capa sea de 8 centímetros. Ahí, en teoría, lo lógico sería una capa de regularización de 4 centímetros y una capa de rodadura de 4, si hay capacidad para extenderla bien. Yo soy partidario de hacer 2 capas ahí, ¿eh? Aunque tengas problemas de adherencia. En España, de todas formas, tenemos miedo a ir a espesores muy gruesos de mezclas bituminosas. En otros países se va a espesores mucho más altos, pero yo por regularidad superficial iría a 2 capas, 4 más 4. Luego también nos comentan que para compactar, que si hay o no hay prisa. El cemento, a diferencia de y todos los conglomerantes hidráulicos, salvo por ejemplo, tiene un problema de que empieza el fraguado y hay un momento a partir del cual tiene que estar remazado terminada sección. Lo llamamos plazo de trabajabilidad. Hay un ensayo que nos define el plazo de trabajabilidad y que es cuando se empiezan a formar los enlaces, llega un momento a partir del cual se va bajando la densidad del material. El ensayo es muy sencillo, se hace una muestra, se guarda en una bolsa y cada hora se va viendo la densidad que tiene. Cuando se obtiene el 98% de la densidad inicial, es decir, se han perdido 2 puntos porcentuales, a partir de ese tiempo no se debe de continuar manejando el material porque se dañan los enlaces que se han formado. Si por algún problema vamos a necesitar más tiempo, tenemos que recurrir a un retardador de fraguado. No suele ser necesario. Normalmente se dispone de 2 horas sin problemas y es suficiente para acabar la sección sin mayor inconveniente. Pero hay que acabar toda la sección en todo el ancho. Otra pregunta que nos hacen llegar es ¿qué cantidad de agua es necesaria? Esto no lo da el ensayo póstumo modificado. Tenemos ahí 2 huesos que pueden pedir simplemente un 5 o un 6% de humedad óptima, mientras que tenemos arenas o jabres con muchos finos que nos pueden pedir hasta un 8 o un 9% de humedad. El ensayo póstumo modificado es el que nos dirá cuál es la humedad óptima con la cual vamos a intentar conseguir en la obra, que luego es muy difícil obtener esa humedad en la obra. En la obra nos tenemos, como sabéis, la carretera, habrá zonas en las que nos encontremos que ha llovido y está muy húmeda y otras más secas. Tenemos que adaptarnos a buscar la máxima aproximación a la humedad óptima. Y por último, luego ya vamos a dar el paso al debate, que Pedro seguía un poco recurriendo a la misma pregunta que nos ha formulado, que la quiere aclarar, que no era una aclaración extra, luego ahora en el tipo de debate la podrá formular. Pero vamos, la última pregunta que tenemos interesada es ¿qué opinas? Te pregunta que qué opinas sobre el corte sistemático de cada 3 metros en lugar del microfisurado incluido. No sé exactamente muy bien a qué se refiere con el microfisurado incluido. Hemos hablado de la profesuración, que entiendo que son cortes sistemáticos cada 3 metros, no entiendo cuál es la alternativa. No sé lo que él denomina microfisurado incluido. Si nos lo puedes aclarar, te contestamos nuestra experiencia. Ahora nos pasamos a la fase de debate y os han comentado un poco por el chat cómo vamos a hacerlo, pero bueno, lo recuerdo. Tenéis que pedir paso o pedir la palabra usando la mano que tenéis abajo en la aplicación informática y luego cuando queráis hablar, una vez que os hayamos dado paso, cuando queráis hablar tenéis que pulsar la tecla control y a partir de ahí podéis comenzar a hablar. Jesús está a la escucha y pues bueno, vamos a ir dando paso a las diferentes preguntas y las vamos contestando. Podéis empezar a pedir la palabra. Hola, si me escuchan. Yo me refiero al microfisurado cuando metemos el equipo compactador, ¿cierto? Sin embargo, cuando uno tiene mucha resistencia, parece ser mejor hacer la pregunta era la siguiente. Cuando yo tengo resistencias pasando los 2,5
medio, 3 para arriba, fisurado, pues me ha ocasionado más fisuración. Entonces me da la apariencia de que debería hacer el corte cada 2-3 metros. ¿España tiene alguna experiencia al respecto? ¿Qué comentan? Sí. Tenemos una gran experiencia en materia de estratos con cemento desde los años 66, 1966. Evidentemente, la necesidad o no de prefisurar, yo lo dije muy rápidamente porque comenté que hay un curso de materia de tratados con cemento para firmes de estructural y en que se trata este tema, pero va a depender primero de la resistencia al material tratado, como muy bien has indicado. De la mezcla bituminosa superior que colocas encima. Si pones 18 centímetros de mezcla bituminosas, en la mayor parte de los casos te puedes olvidar de estructural. Sobre todo si las capas están en contacto con el material tratado, son muy flexibles, tienen un contenido de betún muy altos, tienen un porcentaje de huecos próximo al 4% y tiene un buen comportamiento para tener capacidad de absorción de esa reflexión sin reflejarla arriba. De la zona climática, no lo mismo estar en una zona de meseta que la variable térmica día-noche sea 30 grados, que estar en una zona litoral o marítima en la que no existe variaciones térmicas importantes. Y tampoco, también estacionarias, no solo día y noche, sino estacionarias. Y por último, el tráfico pesado. Yo hice un pequeño cuadro ahí que lo llevamos a un acuerdo 8 o 10 especialistas y que está metido en ese manual de firmes de capas de con cemento, en el cual pone cuándo prefisurar o cuándo no. Los sistemas para prefisurar vale cualquier solución. Si la idea es hacer losas tan cortas que tengan muy poco movimiento, que se comben poco y que las juntas se abran poco para evitar que se refleje en la parte superior. Lo del tráfico lo decía también porque aunque se refleje en la parte superior, si tú no tienes tráfico ni problema de variable climática, al final esas fisuras te pueden aparecer, pero si no entra agua y no hay problema, no es necesario impermeabilizarlo ni habrá ningún problema de durabilidad posterior y simplemente quedarán esas fisuras. ¿Le contesto así? ¿O? Sí, gracias, está muy bien esa sugerencia. Una última pregunta, mire, en España también entiendo que han estado usando asfaltos de alto módulo o flexibilidad sobre las bases o los reciclados, ¿no? Esto en Sudamérica es importante, tenemos el costo, cuando tenemos factores menores de revestimiento, nos indicó la experiencia de asfaltos de alto módulo encima de los reciclados. Se oye recortado. Creo que me has preguntado sobre la experiencia de mezclas de alto módulo sobre materiales reciclados, ¿no? Creo que me has preguntado sobre la experiencia de mezclas de... Sí, correcto. Vale. En España tenemos experiencia de mezclas de alto módulo, pero sobre suelo cemento, no sobre material reciclado. Por una razón. Con el material reciclado consideramos una capacidad portante o una capacidad de soporte de cargas tan importante que es muy poco el espesor de mezcla bituminosa que requiere encima. Cuando uno construye una carretera nueva, una autovía, sí utilizamos a veces mezclas de alto módulo y para darles un buen soporte de apoyo, debajo hacemos o un suelo estabilizado o un suelo cemento, que en realidad, al fin de cuentas, es simplemente darle un buen apoyo para que la mezcla de alto módulo tenga una buena capacidad de soporte debido al apoyo de la parte inferior. Pero el reciclado no ha sido necesario porque encima nos movemos en espesores que van desde los dobles tratamientos superficiales o 4 o 5 centímetros de mezcla bituminosas a el caso más importante hemos puesto 16 centímetros de mezcla bituminosas, 12, 16 y no da juego ni económico ni por espesores a colocar mezclas de alto módulo. Hola, buenas tardes. Yo tenía 3 preguntas para hacer y una aclaración sobre el tráfico también. La primera pregunta es si se suele incluir los arcenes dentro del reciclado, o sea, la calzada más arcenes para la plataforma. Otra pregunta,
tiene que ver con el paso por zonas urbanizadas, por travesías o tramos urbanos, donde hay bordillos, rigolas, umbrales de puertas, porque me imagino que el espesor del material reciclado saldrá esponjado por la parte de atrás de la maquinaria, y ya no solo que salga esponjado y que quede quizás con la rasante por encima de cómo estaba, sino que si encima hay que echarle pues 10 o 12 centímetros de aglomerado, eso es un problema para mantener las cotas que existen en los bordes. Y la otra pregunta, que está relacionada con la acción del tráfico, es si nos vemos obligados a ejecutar el reciclado por semicalzadas, pues qué condiciones o qué hay que tener en cuenta pues para garantizar la homogeneidad dentro de la misma sección, incluso si hay que prefisurar, pues si hay que prefisurar una semicalzada, dar el tráfico por encima, ejecutar la otra y continuar con la prefisuración. Bueno, aclarar un poquitín eso. Gracias. Bien. La primera, que era la de los arcenes, efectivamente, se recicla la calzada y los arcenes. Suponen muy poco costo más y, sin embargo, tienen muchas ventajas porque uno consigue unos espaldones con la misma capacidad estructural y... Voy a quitar esto porque yo me escucho... Bien, con los arcenes conseguimos unos bloques laterales del mismo paquete de firme que nos da capacidad estructural y nos permite tener una sección mucho más protegida. Pero es que además, cuando hagamos un ensanche, ya tenemos un firme ahí adecuado para poder ensanchar. Y el coste es poco superior. No se hacen los arcenes cuando estemos reciclando únicamente un carril. Estamos en una calzada de autovía y hay un carril de vehículos pesados que está deteriorado y en ese caso no usamos, no reciclamos arcenes. O cuando es una autovía en que el arcén es importante 2,5 metros, pero si es solamente 1 metro en una carretera, se reciclan los arcenes. El segundo de los casos, cuando vamos por una travesía. Efectivamente, como has dicho bien, el reciclado, cogemos un material que está muy bien confitado entre los bordillos de la travesía y si hacemos el reciclado, por un lado, se va a esponjar 1 o 2 centímetros debido a que es muy difícil conseguir volver a compactarlo con la misma densidad y segundo, que hemos aportado un volumen pequeño, pero un volumen de cemento y también es otro material. Entonces lo que hacemos siempre es fresar por delante. Fresamos las capas de aglomerado, que además el fresado de ese material es importante, lo llevamos a planta de fabricación de aglomerado y lo aprovechamos para volver a hacer aglomerado, mezcla bituminosa. Y con el firme más bajo es el que ya reciclamos y reponemos la mezcla bituminosa de rodadura. No hemos tenido ningún problema sin las travesías, pero hay que tener mucho cuidado con arquetas, con conducciones que atraviesen y alguna vez hemos roto alguna, es cierto, he habido que reponer y reparar. Y la tercera pregunta, ¿me la puedes volver a repetir que se me ha ido con todo? Sí, la tercera pregunta tiene que ver con la ejecución, donde nos veamos obligados cierto, semicalzadas. De ejecutar con semicalzadas, la problemática de la prefisuración. Correcto. Es que, vamos a ver, por semicalzadas, hace unos años se ha empezado a establecer el sistema de hacer longitudes largas yo hablo de 500 metros, de media calzada, y una vez que se ha terminado y rematado, se hace la otra media calzada. Tienes dos alternativas posibles. Que tú, esa media calzada, dejes medio metro sin compactar y lo compactes con la otra media, pero entonces recuerda que cuando ejecutes la otra media calzada tienes que estar dentro del plazo de trabajabilidad del anterior. Si tenías, no sé, 50 minutos o 1 hora, estos vehículos circulan muy rápido, ¿eh? Si prefisuras, la prefisuración es el equipo que más lento va, quizá, pero los demás, los de reciclado son equipos muy rápidos. Hablamos de 8, 6, 8 metros por minuto, o sea, va a una velocidad interesante. Pues si hacemos la segunda calzada tiene que ser dentro del plazo de trabajabilidad de la primera. Entonces dejamos medio metro sin compactar y ese se compacta y se nivela con la otra media calzada. O bien lo concibes como una junta fría. Entonces ya dejas una junta en la mitad de la calzada. A mí no me gusta dejar junta fría. O aseguro que voy a compactarlo con el otro y si no me da el plazo de trabajabilidad simplemente utilizo un retardador, al agua le añado un retardador de fraguado y en vez de tener 2 horas de plazo de trabajabilidad voy a tener 8 horas, 10 horas, no voy a tener ningún problema y lo ejecuto
o bien me voy a distancias más cortas, distancias de 100 metros, y una vez que acabo los 100 metros vuelvo con la maquinaria para atrás y hago la otra semicalzada, y nunca va a aparecer junta fría entre las dos semicalzadas. Sí, mezcla bituminosa. La pregunta esta es, la duda era referente a 2 capas de mezcla bituminosa en caliente, 4+4. Plantea si son 4 de los firmes propuestos por el PG3 en rodadura, pero 4 de los firmes propuestos para intermedia o de los propuestos para base. No, si uno está colocando 2 capas de mezcla bituminosa, siempre una arriba es rodadura y la de abajo es intermedia, no es base. Si hay base es que hay 3 capas. Entonces estamos hablando que la intermedia será un tipo S20, rica en betún, con un 4% de contenido de huecos y un 4,5 a 5% de betún sobreáridos, que sea una capa rica en mástil, y esa es la que va a evitar la reflexión de las fisuras, y será un tipo AC22 llamada DIN, porque es intermedia siempre. La rodadura ya será una S12 o la que corresponda. Perdón, cuando estamos hablando de 4 centímetros, abajo podrías poner 20, pero arriba vas a andar muy apurado con los 16, ¿eh? Es una S12 antigua, pero o construye muy bien el que va a extender, o tienes que ir a mezclas más finas. No hay más. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más de última hora. Sí, nos pregunta Fernando los centímetros de esponjamiento con relación a los centímetros de reciclado. Bien, es muy variable porque depende de las características del material que vayamos a reciclar. Nos puede variar, puede llegar hasta un 20%, pero depende mucho del equipo que utilicemos. Tanto las que hemos visto de un sistema por los propios pesos de la maquinaria y los neumáticos que va precompactando el material, como las de regla vibrante posterior que también precompacta el material, hemos visto que puede incrementar el espesor del reciclado o sobreespesor en un porcentaje variable entre el 5 y el 20%, que puede suponer entre 1 a 3 centímetros más de espesor. Va a depender del espesor del material que vamos a reciclar, del tipo de material. Si es un macadam discontinuo, como tiene muchos huecos, pues se va a compactar mucho mejor. Si es una zahorra muy bien cerrada, pues evidentemente se descompacta más y incrementa su volumen. Luego cuando lo compactamos, como bajamos otra vez la sección, al final el volumen total puede ser un incremento de no más de 1 centímetro, un centímetro, centímetro y medio. Sí, un tema antes de que, porque se está desconectando gente, sí quería hacer una aclaración. Ha habido un problema con el sistema, ha limitado el número de usuarios que han podido participar. Pedir disculpas ante todo. Vamos a comentaros que vamos a colgar esta presentación, os enviará un enlace, está toda grabada, con la intervención de Jesús, con todas las preguntas. También se enviará evidentemente la presentación PowerPoint a todos los que os habéis registrado, y por supuesto que si hay cualquier tipo de duda estamos a vuestra entera disposición para poder solucionarla. ¿Hay alguna pregunta más por aquí? Que nos comentan Alejandro José Medina si es recomendable el retardador de fraguado aunque demore la apertura del tráfico, o realizar la junta fría aunque no sea recomendable. El retardador de fraguado es una alternativa que se utiliza mucho en el norte de España, por ejemplo, y con gravar cementos de altas prestaciones, con niveles compactados, con reciclados, que, claro, tiene inconveniente de incorporar un elemento más, que es líquido, y se incorpora al agua, y tiene la ventaja de que permite la ejecución en cualquier momento. Pero en el resto de España no hemos utilizado retardo de fraguado. Normalmente estos equipos te permiten trabajar y ejecutar sin junta fría, con o sin tráfico, sin tener ningún tipo de problema. Salvo que estés en situaciones climáticas muy severas, de temperaturas por encima de 35 grados la temperatura ambiental, no es necesario utilizar retardo de fraguado. Bueno, ya vamos a pasar a la última pregunta, porque ya también nos quedamos sin tiempo, que es de Francisco José Moreno, perdón. Le paso la palabra para que pueda formular la pregunta. Buenas tardes. A ver, no lo oigo.
Perdón, no se escucha. Que pulse control. Pulsa la letra de control. ¿Puedes pulsar por favor control? Para hablar. Para hablar. No se le oye que lo pase por el chat. O lo puedes escribir, o pulsas el control para hablar, no sé cuál es el problema, pero no se escucha. Por favor, Francisco, ¿puedes dejar el control pulsado permanentemente para hablar? ¿El control? ¿Me oís ahora? Sí, ahora perfectamente. Ahora lo oímos. La vuelta a cortar. ¿Puedes formular la pregunta, por favor, por el chat y te la respondemos? Es que no se te oye. Nos comenta Marlon antes ya de irnos, antes de que Francisco formule su pregunta, le estamos esperando, pero podemos responder mientras esta de Marlon, que quisiera saber el porcentaje de material granular que se pierde y la relación de cemento necesaria en función del porcentaje granular a reciclar. El porcentaje de material granular que se pierde. Realmente no se pierde nada. Aquí se aprovecha todo. Solamente cuando hay un problema rasante, por ejemplo, bajo un puente o en un paso inferior, en el cual no se quiere incrementar la cuota a ese centímetro o lo que va posterior, se retira con la motivadora de ese centímetro, pero se aprovecha en otro sitio más adelante. Aquí se trata precisamente de ser medioambientalmente sostenible y aprovechar todo el 100% del material granular. La relación de cemento va a depender, una vez que hemos hecho el producto modificado y sabemos la humedad óptima y la máxima densidad que vamos a conseguir, haremos unas probetas para saber cuál es la dotación de cemento adecuada, que será la mínima que nos dé la resistencia exigida. Con el orden de magnitud que decía yo, de tener cierta seguridad, porque en las obras no hay que olvidarse que no es tan preciso como un laboratorio. En un laboratorio incluso hasta las probetas están confinadas y se compactan muy bien. En la obra no está sencillo hacer las cosas. Sí, Francisco, no hemos recibido tu pregunta. No sé si no la has podido formular. ¿Era esta o no era? No era esta. Ahora, sí. La tienes en el chat, Jesús. Para la dosificación en laboratorio, cuando se reciclan las capas bituminosas, se expresa en un tramo para complementar la información de las calicatas. Bueno, cuando se dosifica en laboratorio, tenemos un problema, y es que como no sabemos los equipos cuál granometría van a obtener, nosotros hacemos siempre unas calicatas, las llevamos al laboratorio y decimos, bueno, la parte superior de mezcla bituminosa, si estamos reciclando simplemente un carril, la vamos a retirar, con lo cual ya no la llevamos al laboratorio. Si estamos en una carretera, sí la vamos a reciclar con la parte inferior porque está todo deteriorada, entonces lo llevamos todo al laboratorio. Allí lo machacamos y lo intentamos asemejar. Si con un 4% de cemento nos pide una resistencia con la humedad óptima, la densidad máxima que habíamos hablado, no con la densidad máxima, con el 97% de la densidad máxima, para cubrir las deficiencias de la obra, que es lo que vamos a exigir. Si con un 4% de cemento conseguimos 2,8 megapascales, que nos piden 2,5, lo damos por bueno. Y hacemos un tramo de prueba, importantísimo. Van los equipos, hacen un tramo de prueba de 100 metros, dosifican o reciclan una parte sin dosificar cemento y de ahí tomamos muestras, que es ya donde comprobamos la granometría definitiva que nos consigue el equipo. Y que vemos que si no es muy buena, pues a lo mejor hay que corregirla o hacer que el vehículo vaya más lento. El vehículo modifica muy poco la granometría por ir más lento, pero la mejora. Y sobre todo, aunque reduzca su rendimiento, se consigue una mayor homogeneidad en el mezclado. Y entonces tomamos probetas con el producto para ver su granometría sin conglomerante y después de un par de metros, solamente un par de metros, no hace falta más, vuelve el equipo, ya dosifica el conglomerante y volvemos a tomar muestras con conglomerante y corroboramos que lo obtenido en el laboratorio está bien y si no, lo corregimos antes de empezar la obra. A veces es muy complicado llevar los equipos y decir que hay que esperar 7 días hasta la resistencia. Bueno, pues hacemos probetas a 3 días y los equipos los llevamos un jueves y el lunes cuando ya tenemos las roturas para poder empezar con la obra, con las correcciones que consideremos oportunas introducir. Contesta la pregunta esto, ¿no?
Muy bien, pues con esto acabamos la sesión. Reiterar las disculpas por los fallos que haya podido haber de conexión. Os comentamos de nuevo que recibiréis información, tanto la grabación de la videoconferencia como la ponencia en PowerPoint. Y también reiteraros que quedamos a vuestra entera disposición, los técnicos de IECA, Jesús y el resto de técnicos de IECA, pues para poder aclarar las dudas que puedan surgir en este tema y en cualquier otro tema que tenga relación con las aplicaciones de cemento y del hormigón, no solo a carreteras, sino a cualquier tipo de estructura e infraestructura. Pues agradeceros muchísimo vuestra atención. Esperamos poder repetir este tipo de eventos con otras temáticas. Creo que el siguiente se referirá a la aplicación de cementos en infraestructuras ferroviarias. Esperamos hacerlo en el mes de mayo, pero luego continuaremos también con otros seminarios online de pavimentos de hormigón, de ejecución de juntas en pavimentos de hormigón, etcétera, etcétera. Esperamos veros en sesiones sucesivas y agradeceros nuevamente la atención prestada. Bueno, muchas gracias a todos por vuestra asistencia y seguimiento.